Pregunta. Después de este momento tan hermoso, ¿quién tiene problemas? Ahorita no. Más luego tal vez. ¿Quién puede decir que tiene problemas? Para que nos demos cuenta que a veces sufrimos de gana y nos quejamos de gana y somos egoístas de gana, cuando verdaderamente hay gente que sí tiene problemas y que realmente necesita. Esperemos. ¿Cuánto les dura esto? Bueno, no sé qué va a pasar hoy, pero sé que Dios no se equivoca. Él no se equivoca realmente. Vamos a ir a Hechos 7. Amén. 7. Pero antes tenemos hechos ahí, ¿verdad? Pastor, por favor, en serio, venga para acá. No, en serio, dice. Ahora tengo que decir en la congregación. Amén. Tenemos ya hechos, ¿verdad? Hechos 7. Vamos a ir primero a Hechos 8, 4. ¿Sí? 8, 4. Vamos a estar hablando de este tema. Hechos 7 quiero que lo tenga ahí porque pues vamos a ir allá. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, oh Santo Espíritu de Dios, estamos en un mismo sentir, Señor, en un mismo espíritu, Padre. Raquel, mientras oraba aquí, Señor, pidiéndote, Padre, que muestres a tu Espíritu Santo, porque lo extrañamos, Señor. Yo te decía arriba, Señor, es necesario que Él estés aquí. Es necesario, Señor, que nos dé la fuerza que necesitamos. Es necesario, Padre Celestial, porque reconocemos, Señor, que estamos débiles, Señor, que ya no hay fuerzas, oh Padre Celestial, que necesitamos la confianza que se ha perdido, Señor. Necesitamos la esperanza, Señor. Y el único que puede hacerlo eres tú, amado Espíritu Santo. Eres el único que puede hacerlo. Sé, Señor, que lo que hemos sentido en nuestro corazón no es mentira ni es engaño, Señor. Y con lo que tú has hecho en este momento, Padre, para mí es claro, Señor, que quieres sanarnos, mi Señor. Te pido, mi Señor amado, como te dije arriba, no sé, Señor, qué es lo que vas a hacer,
ni qué es lo que quieres hablar. Solo te pido, Señor, utilízame, Padre. Utilízame, Señor, en lo que tú quieras, Padre Celestial, hablar, mostrar, guiar, enseñar, oh Padre amado. Que esta noche, Señor, sea, Señor, una noche inolvidable, Señor. Que sea, Señor, una noche con el Rey. Que sea, Señor, una de nuestras mejores noches, oh Padre Celestial. Gracias, Jesús, por todas las personas que llegaron a este lugar, Señor. Sé, Padre, que están, Padre Celestial, las que necesitan estar aquí. Porque sé, Señor, que tú tienes algo preparado para ellos, Padre. Gracias te doy, Señor. Yo bendigo a cada persona, a cada niño, a cada joven, Padre, hombre, mujer, en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, a estas dos estrellitas que están aquí, Señor, que tú las enviaste, Padre. Porque estoy segura, Señor, que fue la mejor bendición que tú mandaste a casa de Dios, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, dice, anuncio del Evangelio en Samaria. Los creyentes que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban el mensaje de salvación por donde quiera que iban. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. La gente se reunía y escuchaba con atención lo que decía Felipe. Viendo las señales milagrosas que hacía, de muchas personas salían gritando los espíritus impuros, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Por esta causa hubo gran alegría en aquella ciudad. Había allí un hombre llamado Simón, que ya de antes practicaba la brujería y engañaba a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. Todos, del más pequeño al más grande, le escuchaban atentamente y decían: este es el que llaman el gran poder de Dios. Y le hacían caso, porque con sus brujerías los había engañado durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron en la buena noticia que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo, hombres y mujeres se bautizaron. El mismo Simón creyó y se bautizó. ¿De quién estaban hablando? ¿De quién? Del mago. Ajá, del mago, del brujo. El mismo Simón creyó y se bautizó y comenzó a acompañar a Felipe, admirado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Al llegar, oraron por los creyentes de Samaria para que recibiesen el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solamente que se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Pedro y Juan les impusieron entonces las manos y recibieron el Espíritu Santo. Simón, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, les ofreció dinero y les dijo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo. Pedro le contestó: que tu dinero se condene contigo, que has pensado comprar con dinero lo que es un don de Dios. Tú no tienes derecho alguno a recibirlo, porque tu corazón, ¿qué dice? No es recto delante de Dios. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y le dice: abandona esta maldad tuya y ruega a Dios, que tal vez te perdonará el haber pensado así. Porque veo que estás lleno, diga, Porque veo que está lleno de amargura. porque veo que están dormidos. No. ¿Por qué no repiten?
Porque veo que están llenos de y que la maldad te tiene prisionero. ¿Sí? Es que estábamos en otra versión, por eso es que nos quedamos callados. No. No. Entonces diga, pero igual, dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mira, dice, porque veo que estás lleno de amargura y que la maldad te tiene prisionero. ¿Sí? Simón contestó, orad por mí al Señor para que no me suceda nada de lo que habéis dicho. Después de dar testimonio y comunicar la palabra de Dios, los apóstoles anunciaron la buena noticia en muchas aldeas de Samaria. Luego se volvieron a Jerusalén. Amén. ¿De qué vamos a hablar? ¿Quién dijo? Del don del Espíritu Santo. Del bautizo. Del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Ya? Dice, en el 4 dice, los creyentes que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban el mensaje, de la salvación por donde quiera que iba. ¿Alguien sabe por qué ellos tenían que salir? Porque eran perseguidos. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que salir de ahí? Porque capítulo antes, Saulo está persiguiendo a la iglesia. Muy bien. Porque eran personas que estaban siendo perseguidas, ¿sí? Eran personas que les tocó salir porque muerte respiraba en ese lugar, ¿sí? Por causa de que ellos eran cristianos. En ese momento, aparentemente era una secta. ¿Por qué? Porque había empezado ¿con quién? Con Jesucristo, ¿sí? Jesucristo, a quien ellos no consideraron y no consideran hasta el día de hoy como el Mesías, sino como un profeta. Entonces, para ellos, como que era muy raro que la gente a él le siga, ¿sí? Y muchos de ellos decían que él vino a abolir las leyes y vino a que la gente se vaya en contra de las leyes, pero él por eso decía, no, yo no he venido a abolir las leyes, yo vine a hacerlas cumplir. Entonces a mí me llamó mucho la atención que decía, los creyentes que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban el mensaje de Dios. Entonces, ellos tuvieron que salir, ¿por qué? Porque estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Porque ellos estaban siendo perseguidos. Si la gente está siendo perseguida, generalmente, ¿qué es lo que hace? Huye. ¿Qué más? Se esconde, ¿sí? ¿Qué más? No habla con nadie. No habla con nadie, ¿sí? ¿Qué más? Vive con temor, ¿sí? Vive con miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque les están persiguiendo, ¿sí? Gente se cambia de nombre, ¿sí? Se va a lugares bien lejos, con tal de que esas personas no lo encuentren. Pero a mí me pareció muy raro que ellos estaban siendo perseguidos, pero en vez de esconderse, en vez de callar, en vez de cambiarse de nombre, en vez de tener miedo, ¿qué es lo que hacían? Dice que predicaban el evangelio. Sí, entonces significa que este problema o esta prueba que ellos estaban pasando, ¿sí? Se convirtió en una oportunidad, ¿para qué? Para predicar, ¿sí? El evangelio y llevar las nuevas, ¿sí? Las nuevas de salvación. Tomando en cuenta que para esta época, para este tiempo, ya no estaba Jesucristo. Jesucristo ya había ascendido. Jesucristo ya se había ido, ¿sí? Y tomando en cuenta que para ese tiempo, ¿sí? Ya había llegado alguien ya. ¿Quién había llegado? Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿sí? El Consolador, el cual, ¿sí? Había tomado el lugar de Jesucristo.
¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar y tengamos la fuerza, el poder y la autoridad que necesitamos para seguir adelante. ¿Verdad? ¿Sí? Pastor, una pregunta. Claro, mijo. Yo le he escuchado al pastor Rodríguez que dice, cuando se refiere al Espíritu Santo, del Paracleto. El Paracleto. ¿Qué significa el Paracleto? El Paracleto significa compañero. Significa el compañero. Significa el caminante. Ajá, el caminante o el amigo. ¿Sí? El compañero, el amigo o el caminante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está contigo en todo tiempo. Por eso es el Paracleto. ¿Sí? Dice, entonces para que nosotros entendamos un poquito y porque el Señor me llevó porque en el 8.1 dice, y Saulo estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban, ¿verdad? Entonces yo me quise ir un poquito, un capítulo más atrás y yo me encontré con el discurso de Esteban, ¿sí? Me encontré con el discurso de Esteban. Y vamos a leer, está en el capítulo 7, vamos a leer todo el capítulo. Sí, dice el discurso de Esteban. Amén. Dice, el sumo sacerdote preguntó a Esteban si lo que decía contra él era cierto. A lo que contestó, hermanos y padres, escuchadme. Nuestro glorioso Dios se mostró a nuestro antepasado Abraham cuando éste se hallaba en Mesopotamia, antes que se fuera a vivir a Harán, y le dijo, deja tu tierra y a tus parientes y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de Caldea y se fue a vivir a Harán. Después murió su padre y Dios trajo a Abraham a esta tierra, donde vosotros vivís ahora. Sin embargo, no le dio propiedad alguna en ella. ¿Sí escuchó? Sin embargo, no le dio propiedad alguna en ella, ni siquiera un lugar donde poner el pie, pero sí prometió dársela para que después de su muerte fuera de sus descendientes. Aunque en aquel tiempo Abraham todavía no tenía hijos. Además, Dios le dijo que sus descendientes vivirían en tierras extranjeras y que serían esclavos y los maltratarían durante 400 años. ¿Qué significa esto? Que el Señor le mostró una revelación a Abraham, ¿sí? Le había dicho que en él iban a haber multitud, su generación iba a ser como la arena del mar, incontable, como las estrellas del cielo, incontables, ¿sí? Pero por alguna razón le dijo que el pueblo o los descendientes vivirían en tierra extranjera y que serían esclavos y los maltratarían durante 400 años. O sea, el Señor a Abraham le anticipó lo que iba a pasar, sí, durante 400 años. Dice, en el versículo 7 dice, pero también le dijo Dios, yo castigaré a la nación que los haga esclavos. Después saldrán de ella y me servirán en este lugar. En su pacto, Dios ordenó a Abraham la práctica de la circuncisión. Por eso, a los 8 días de haber nacido su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó. Lo mismo hizo Isaac con su hijo Jacob. Y Jacob lo hizo con los suyos, que fueron los padres de las 12 tribus de Israel. Estos hijos de Jacob, estos hijos de Jacob, nuestros antepasados, tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para ser llevado a Egipto. Pero Dios, que estaba con José, lo libró de todas sus aflicciones, le dio sabiduría y le hizo ganarse el favor de Faraón, rey de Egipto, que le nombró gobernador de Egipto
y del palacio real. Hubo por entonces mucha hambre y gran aflicción en todo Egipto, y en Canaán, y nuestros antepasados no tenían que comer. Pero Jacob, habiendo sabido que en Egipto había trigo, envió allá a sus hijos, es decir, a nuestros antepasados. Este fue su primer viaje. Luego fueron por segunda vez, y José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces supo el faraón de qué raza era José. Más tarde dispuso José que su padre Jacob, con toda su familia, 75 personas en total, fueran llevados a Egipto. De ese modo Jacob se trasladó allá, donde murió y donde murieron también nuestros antepasados. Los restos de Jacob fueron llevados a Siquem y fueron enterrados en el sepulcro que Abraham había comprado por cierta cantidad de dinero a los hijos de Hamor en Siquem. Cuando ya se acercaba el tiempo en que había de cumplirse la promesa hecha por Dios a Abraham, el pueblo de Israel había crecido en Egipto y se había hecho numeroso. Por entonces comenzó a gobernar en Egipto un rey que no había conocido a José. El rey engañó a nuestro pueblo, maltrató a nuestros antepasados y los obligó a abandonar y dejar morir a sus hijos recién nacidos. En aquel tiempo nació Moisés. Fue un niño que agradó a Dios y al que sus padres criaron en su casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo recogió y lo crió como si fuera su propio hijo. De ese modo Moisés, instruido en la sabiduría de los egipcios, fue un hombre poderoso en palabras y en hechos. A la edad de 40 años, Moisés decidió visitar a los israelitas, que eran su propio pueblo. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, Moisés salió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Pensaba Moisés que sus hermanos los israelitas se daría cuenta de que por medio de él Dios iba a liberarlos, pero ellos no lo comprendieron. Al día siguiente encontró Moisés a 2 israelitas que se estaban peleando, y tratando de poner paz entre ellos les dijo: vosotros sois hermanos, ¿por qué os maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su compañero empujó a Moisés y le dijo: ¿quién te ha puesto por jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y se fue a la tierra de Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. 40 años después, en el desierto, cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció entre las llamas de una zarza ardiendo. Moisés, asombrado ante aquella visión, se acercó para ver mejor. Entonces oyó la voz del Señor que decía: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Moisés, temblando de miedo, no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. He visto claramente cómo sufre mi pueblo en Egipto. Les he oído quejarse y he bajado para librarlos. Ahora ven que te voy a enviar a Egipto. Aunque ellos habían despreciado a Moisés y le habían dicho: ¿quién te ha puesto por jefe y juez?, Dios, por medio del ángel que se le apareció en la zarza, lo envió como jefe y libertador. Y Moisés sacó de Egipto a nuestros antepasados e hizo milagros y señales durante 40 años en aquella tierra, en el Mar Rojo y en el desierto. Moisés dijo a los israelitas: Dios hará que salga de entre vosotros un profeta como yo. También Moisés estuvo en la asamblea de Israel en el desierto y con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados, y recibió palabra de vida para pasárnosla a nosotros. Pero nuestros antepasados no quisieron obedecerle, sino que le rechazaron y deseaban regresar a Egipto. Dijeron a Aarón: haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué ha sido de este Moisés que nos sacó de Egipto. Entonces hicieron un ídolo en forma de becerro, mataron animales para ofrecerlo
y celebraron una fiesta en honor del ídolo que habían hecho con sus manos. Por eso Dios se apartó de ellos y les dejó adorar a las estrellas del cielo. Repita de nuevo. Por eso Dios se apartó de ellos y les dejó adorar a las estrellas del cielo. Amén. Pues así está escrito en el libro de los profetas israelitas. ¿Acaso en los 40 años del desierto me ofrecisteis sacrificios y ofrendas? Por el contrario, cargasteis con el santuario del dios Moloc y con la estrella del dios Refán, imágenes de dioses que vosotros mismos os hicisteis para adorarlas. Por eso os arrojaré al desierto más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto la tienda del pacto, hecha conforme a lo que Dios había ordenado a Moisés cuando le dijo que la hiciera según el modelo que había visto. Nuestros antepasados recibieron aquella tienda en herencia y los que vinieron con Josué la trajeron consigo. Cuando conquistaron la tierra de aquellos otros pueblos a los que Dios expulsó de delante de ellos, así fue hasta los días de David. El rey David, que encontró favor delante de Dios, quiso construir un lugar donde viviera la descendencia de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó el templo de Dios. Aunque el Dios Altísimo no vive en templos hechos por la mano del hombre, pues, como dijo el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construiréis? Dice el Señor. ¿Cuál será mi lugar de descanso? Si yo mismo hice todas estas cosas. Pero vosotros, siguió diciendo Esteban, siempre habéis sido tercos o de dura cerviz, y tenéis oídos y corazón paganos. Siempre estáis en contra del Espíritu Santo. Sois igual que vuestros antepasados. Voy a repetir esto. Pero vosotros, siguió diciendo Esteban, siempre habéis sido tercos y tenéis oídos y corazón pagano. Siempre estáis en contra del Espíritu Santo. Sois igual que vuestros antepasados. ¿A cuál de los profetas no maltrataron vuestros antepasados? Y mataron a quienes habían anunciado la venida de aquel que es justo. Y ahora que este justo ha venido, vosotros lo habéis traicionado y lo habéis matado. Vosotros que recibisteis la ley por medio de los ángeles, no lo habéis obedecido. ¿Sí? Dice, al oír estas cosas, se enfurecieron. ¿Sí? ¿Qué dice? Al oír estas cosas, se enfurecieron. Rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo, mirad, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron a una en contra de él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Y los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban oró diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Dice, luego se arrodilló y gritó con voz fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. ¿Tú te imaginas después de que haya sido apedreado con impiedad? ¿Tú crees que pudo haber dormido? Obviamente que murió. ¿Sí? Murió. Si usted se pone a
hablemos un poquito del discurso de Esteban. ¿De qué personajes nomás habló Esteban? ¿Cuántas? ¿Usted hizo cuenta? No quiero que lea ahorita la Biblia. ¿De cuántas personas habló? Abraham, Isaac, Jacob, Saulo, David. A ver, ¿de quién nomás? Abraham, Isaac, No, de Isaac. Abraham, Otra vez. Abraham, Jacob, Moisés, José. Sí habló de Isaac. Pero solo habló de la circuncisión, que fue circuncidado. Pero de quién dio historia fue de Abraham, fue de Jacob, fue de José, fue de Moisés, ¿sí? Y fue de David. Fue de 5 personajes, ¿sí? ¿Qué usted pudo notar en el mensaje que él dio? ¿Qué es lo que él estaba hablando en el mensaje? Yo entendí que despreciaron a Dios todo el tiempo y que Dios no habita en templos. Ya. Algo más. ¿Cuál fue el mensaje que él daba cada vez que hablaba de ellos? Que cada vez que Dios mandaba profeta, ellos lo mataban. Ellos siempre mataban a su profeta. Eso lo dijo al último. Que era un pueblo malo. Duro de servicio. No. Dice, y Abraham, ¿sí? Tuvo que dejar a su parentela, tuvo que dejar su lugar y tuvo que irse. Y a pesar del sacrificio que hizo, dice que a él no le heredó la tierra, sino iba a ser para la generación de él. ¿Sí? ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que habló de Jacob? ¿Sí? Que sus hijos eran llenos de envidia. ¿Sí? Que eran llenos de envidia. Y por causa de esa envidia, ¿sí? Vendieron a José. ¿Sí? ¿Qué hablaron de José? Prosperó. ¿Sí? Pero dice que él estuvo lejos, ¿sí? De su familia. Estuvo lejos de su familia. ¿Sí? ¿Qué dijeron de David? Perdón, ¿qué hablaron de Moisés? ¿Sí? Que Moisés fue de buena familia, pero se crió sin su familia. ¿Sí? Se crió sin su familia. ¿Sí? Se casó. Tuvo 2 hijos. ¿Sí? Estuvo en tierra extraña. ¿Sí? Ya. ¿Qué decía de David? David fue un patriarca, pero David quiso construir el templo del Señor y el Señor no le permitió porque le dio la oportunidad a Salomón, ¿sí? Y aunque decía qué casa le iba a construir, ¿dónde él podría reposar? ¿Dónde él podría reposar? Sí, si al fin y al cabo él es el dueño de todo. Sí, ya. ¿De qué él hacía énfasis? de los antepasados ¿De qué hizo énfasis? Porque siempre eran perseguidos. Del dolor que siempre ellos tuvieron que pasar. Aunque tenían algo, pero siempre, o sea, su caminar siempre fue padecimiento. Fue con padecimiento. Hombres de Dios, pero siempre en padecimiento. En padecimiento. ¿Por qué Esteban hablaría de eso? Porque ya mismo le tocaba a él también padecer. Porque cuando él empezó a hablar este discurso, él empezó a decir, o sea, Sí, ellos. todos mis antepasados padecieron. Hoy yo estoy aquí y estoy seguro que yo voy a padecer. Sí, pero él hizo una diferencia. Porque él dijo, pero todos, ¿sí? Fueron tercos, obstinados de corazón, ¿sí? Siempre
dejaron a un lado, sí, el Espíritu Santo. Él hablaba de eso, ¿verdad? Hablaba de eso. Entonces, en resultado, ¿qué era? Que por causa de la desobediencia y haber dejado al Espíritu Santo o a Dios de lado, ¿cuál era el resultado? El padecimiento, ¿sí? Y el caminar. O sea, por ellos era, de alguna manera, su caminar fue el padecimiento de ellos. Fue ¿cómo sería? Un constante, sería un punto que siempre el cristiano iba a tener. Sí, era una característica. Sí, era el padecimiento que todos iban a tener. Sí. Pero Esteban, cuando él habla de obstinados de corazón, no está hablando de ellos, sino De los que estaban escuchando. al pueblo, ¿sí? Al pueblo que estaba dentro de, que estaba acusándoles. ¿Cuáles eran? Los del Sanedrín, ¿no es cierto? Sí. Voy a hablar un poquito de Esteban. A mí me gustó esto. Miren, dice, aquí dice, el acusado, dice Esteban, el acusado. Dice, se encuentra frente a toda una corte de justicia, en una sala de audiencia que impone bastante respeto y que probablemente esté situada en las cercanías del Templo de Jerusalén. Los 71 integrantes del consejo están colocados formando un amplio semicírculo. Hágase más o menos la imagen. Sí, el reo no es otro que el discípulo Esteban, y lo juzga el Sanedrín, tribunal de hombres poderosos e influyentes que en líneas generales no sienten la menor simpatía por él. De hecho, han sido convocados por el sumo sacerdote Caifás, quien hace 6 meses presidió el proceso que terminó con la condena a muerte de Jesús. Dice, ¿estará encorvado Esteban? ¿Qué dice usted? ¿Estará encorvado Esteban? ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Estará Esteban lleno de miedo? No. ¿Sí? ¿Estaría lleno de miedo él? No, porque ya solo lo pegó. ¿Sí? Dice, lo extraordinario del caso es que su semblante no reflejaba ningún miedo. Hasta los magistrados no pueden menos que notar que es como el rostro de un ángel, según Hechos 6:15. Si usted lee ahí en Hechos 6:15 dice, ¿qué es lo que dice? Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. En efecto, refleja la valentía. ¿Qué reflejaba? La valentía. Reflejaba la paz. La paz. La paz reflejaba. ¿Por qué la paz? ¿Por qué cree? Porque estaba lleno del Espíritu. Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, reflejaba la paz, la serenidad que caracteriza a los mensajeros celestiales de Jehová. ¿Qué es lo que le caracteriza al mensajero celestial de Jehová? La paz. La paz, la valentía y la serenidad. ¿Sí? La valentía, la paz y la serenidad, dice. Dice, tan evidente es su tranquilidad que la ven hasta estas autoridades cegadas por el odio. Pero, ¿cómo es posible que esté tan calmado? Los cristianos aprendemos mucho examinando la respuesta a esta pregunta. Antes de nada, debemos repasar qué condujo a Esteban a una situación tan crítica. Como había defendido su fe con anterioridad, ¿en qué campos conviene que lo veamos? Dice. Entonces, dice que cuando él defendió, ¿sí?, su creencia, su fe, su amor por Dios,
lo primero que empezó a pasar en la ciudad fue que se empezó a alborotar el pueblo. ¿Por qué se empezó a alborotar? Porque ya empezó a haber una confusión ya entre la verdad de ellos y la verdad de Dios. Sí, entonces cuando empieza a haber un choque o un confrontamiento, obviamente, ¿qué es lo que va a empezar a haber? El alboroto. El alboroto. Entre unos que quieren defender su causa y entre otros que quieren seguir esa causa. ¿Sí? Y bueno, ahí podemos ver el resultado en Nicodemo, ¿no? Nicodemo era también parte del concilio, del Sanedrín. O sea, era un duro el Nicodemo. ¿Qué es lo que a él le empezó a confundir? ¿Qué cree usted? ¿No ve que a él le tocaba ir todas las veces que iban ellos a confrontarle a Jesús? Él estaba ahí. Y para poder confrontarle a Jesús, ¿él qué tenía que hacer? Él tenía que escuchar lo que estaba hablando Jesús, pues. Entonces, ellos para hacerle caer a Jesús, primero tenían que estar ahí. Esperando hasta ver si es que algo pasa. A ver si cae. A ver, ¿qué te parece, Jesús? ¿Es bueno que nosotros demos tributo al César? Para hacerle caer. Y Jesús le decía, dale a César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Entonces, entre todas esas charlas que tuvo el Señor, esas enseñanzas que el Señor daba al pueblo, ¿qué pasó con Nicodemo? Fue confrontado. Fue confrontado. Por eso es que él esperó la noche para ir a buscarle a Jesús. Y según se sabe, él tuvo que ir escondido. Claro, fue escondido él. ¿Sí? Entonces... Pero al final no lo defendió. Pero Nicodemo igual el momento del juicio, bueno, la Biblia nos relata, ¿no? No, cayó, o sea, al final también, yo sé que era la mayoría, ¿no? Posiblemente si habían 50 eran 49 contra 1, pero no hizo nada. O sea, bueno, yo creo que fue el que después compró el terreno donde enterraron a Jesucristo, ¿no? Ahí está el resultado. Si tú te pones a ver, los discípulos tampoco hicieron nada. O sea, nadie hizo nada. Porque tenía que cumplirse que él se iba a quedar solo. ¿Sí? Sí, o sea, tenía que cumplirse la profecía, tenía que cumplirse la palabra. Sí, pero el resultado de la conversa que tiene Nicodemo con Jesús, o sea, todo apunta de que Nicodemo se convirtió en Señor. No dice la Biblia, pero cuando él compra, cuando al final él se encarga de limpiarle también a Jesús, entonces se puede decir que no dice la Biblia, pero todo muestra a que él sí se convirtió. Bueno, la conversación de Jesús con Nicodemo nos deja la enseñanza de nacer de nuevo. Nació de nuevo. Claro que sí. Entonces eso es lo que prácticamente a él le... Entonces, bueno, miren, entonces Esteban fue una persona llena del Espíritu Santo, una persona que tuvo autoridad y que tuvo poder de parte de Dios para poder, sí, llevar la palabra mediante el tiempo que él pudo evangelizar, tanto así que él lo que se ganó fue el odio de la gente. El odio de la gente. ¿Sí? Hasta el punto de ser muerto. Él fue el primer mártir cristiano, ¿no? Él fue el primer mártir. ¿Sí? Él fue el primer hombre que murió por causa del nombre de Jesús. Mártir en sí, la palabra mártir viene de martirizado, ¿no es cierto? O sea, martirizado
puede ser golpeado, apedreado y tantas cosas, tanto mal que le pueden haber hecho. Pero a veces, no sé, yo he escuchado a la gente que piensan que mártir es una persona santa, o un mártir es algo como una persona, ¿cómo te explico? Sí, sí, No sé sí, si pero me sí, entiendes. sí te entiendo. Ujú. Pero mártir es una persona que defendió a Cristo, que defendió los preceptos que Cristo dejó aquí en la tierra, sí, que dejó en alto, digamos así, el nombre del Señor. Y creo yo que de alguna manera eso también debió haber sido un fuerte muy importante para la vida de Pablo. Claro. Claro, porque dice que Pablo estaba ese rato ahí. Ujú. Claro. No he leído. En una película de Hechos de los Apóstoles, claro, lo representan de que Saulo era como el más, bueno, no se me ocurre la palabra, pero es como nosotros nos decimos encamoso. Era como el más encamoso, así de que apedrelen. Y en la película le hacen notar que él les coge los sacos de ellos para que estén más cómodos para tirar la piedra. Y mientras él está tirando las piedras, él se ríe con los sacos encima. Claro, dice por eso dice que él respiraba muerte, pues dice, ¿no? Claro, no, Dice que, o sea, ¿cómo sería Pablo, no? Pero yo sí creo que cuando murió a los pies de Saulo Esteban, y cuando él decía, yo veo los cielos abiertos, y sí, y después cuando él se perdona, es porque no saben lo que hacen. Yo creo que eso a él le ayudó mucho a proseguir la batalla, como dice, la buena carrera, a seguir la carrera. Pero, a ver, ¿por qué les estoy hablando de Esteban? Claro, lo que dice aquí, ¿cómo se llama? Dani, aquí está, pues dice que la gente que estaba yéndole a apedrear, dice que para estar más cómodo, aquí justo dice, ¿no? Echaban sus prendas a los pies de Pablo. Entonces ahí da a entender que Pablo también, como decía, sácate la chopa, pues está un poco como Te cargo ahí. claro, entonces presta que tengo la incómodo. chopita hasta para que esté Ajá. flojo y puedas lanzar la piedra y todo eso. Así es. Entonces, ¿por qué hablar de Pablo, de Esteban? ¿Por qué? Porque él fue una persona, sí, que él no hubiese alcanzado su caminar si él no hubiese sido lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Que es una palabra que pocas veces aparece, sino con personas especiales, con personas muy especiales. Dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Y Esteban dice que fue uno de los diáconos, ¿no? Él fue uno de los diáconos, él decidió, él quiso ser, ¿sí? Y él fue el ejemplo, el primer ejemplo también, porque él también fue de los primeros, ¿sí? Fue de los primeros. Él, Nicolás, fueron personas elegidas. Entonces, él llega a tener su personalidad, él llega a tener su característica, sí, por una simple y llana razón, porque él era lleno del Espíritu Santo, sí, una persona que tenía autoridad, una persona que tenía poder, una persona que pudo hablar con mucha libertad, que no le importó, sí. Y por causa de eso pasa lo que está en Hechos 8, que dice que la gente empezó a dispersarse, se dispersó, ¿sí? ¿Por qué? Porque vieron que ya mataron a alguien. Entonces dijeron, no, aquí la cosa ya está un poquito más fuerte. Entonces es preferible que cada uno tome su camino. Pero mire, Esteban para mí
Por eso es que yo quise leer desde Esteban. Porque para mí Esteban, era una pieza muy importante. Fue una pieza muy importante. Porque después de lo que a él le pasó, en vez de que la gente se desanimara, la gente tomó ánimo y tomó fuerza. Porque ellos dijeron, wow, Esteban a punto de morir, él vio los cielos abiertos. Ellos conocieron a Jesús. Ellos caminaron también con Jesús. Ellos fueron parte de los que él enseñó. Entonces ellos decían, no, aquí tiene que pasar algo más importante. Y si yo aflojo, o si yo me voy para detrás, yo no voy a alcanzar lo que Esteban alcanzó, a pesar de que él había padecido. ¿Sí? ¿No pasó lo mismo con Abraham? Abraham se lanzó. Él dijo, aquí, pase lo que pase, pero me voy a arriesgar. Y aunque él no recibió la promesa, se arriesgó. Y la descendencia se cumplió. Se cumplió. ¿Sí? Y con todos los demás fue igual. Fue igual. Entonces, mire, dice en el versículo, en el capítulo 8, y vamos a ir a... Vamos... Ya. Vamos al 9. El 8-9. ¿Sí? Dice en el 9, dice, había allí un hombre llamado Simón, que ya de antes practicaba la brujería y engañaba a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. Todos, del más pequeño al más grande, le escuchaban atentamente y decían, este es el que llama el gran poder de Dios. ¿Sí?